La noche del matrimonio de mi hija debería haber sido la noche más feliz de mi vida. Y lo fue, durante exactamente 22 horas y 47 minutos. Lo que ocurrió después destruyó 28 años de matrimonio en menos de 30 segundos. Y lo que hice a continuación jamás nadie en ese salón lo habría esperado de mí. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Valentín Herrero Castillo, tengo 59 años, soy ingeniero civil y llevo 31 años construyendo estructuras que resisten el paso del tiempo, puentes, viaductos, edificios que todavía están en pie y estarán cuando yo ya no esté. Siempre he creído que la solidez de cualquier construcción depende de sus cimientos, que si la base es buena, nada la derrumba. Durante 28 años apliqué esa misma lógica a mi matrimonio. Creí que si uno trabajaba, se mantenía fiel, ponía a la familia por encima de todo lo demás, las cosas simplemente resistían. Me equivoqué de una manera que todavía me cuesta nombrar en voz alta. El sábado 14 de octubre de 2023, mi hija Nerea Herrero Vázquez, 29 años, se casó con Íñigo Salcedo Peña, 31, en el Parador de Cardona, una fortaleza medieval en la provincia de Barcelona que Nerea había elegido 2 años antes, porque según ella, quería casarse en un lugar que hubiera sobrevivido al tiempo. Íñigo es arquitecto y tiene esa manera de mirar los espacios que hace que uno sienta que está viendo algo que los demás no pueden ver. Desde el primer día me cayó bien. No todos los padres pueden decir eso honestamente de su yerno. Mi esposa, Remedios Vázquez Olmedo, 56 años, llevaba meses organizando cada detalle de esa boda. Las flores, el menú, la música, la distribución de las mesas. 142 invitados, flores blancas y ramas de olivo sobre manteles de lino, luces cálidas suspendidas de los techos de piedra medieval. El resultado era impresionante, y aquella tarde, mientras recorría el salón preparado, sentí un orgullo genuino que ahora, al recordarlo, me produce algo muy parecido al asco. Yo estaba orgulloso de todo, de Nerea, del lugar, de lo que creía que habíamos construido juntos. Esa mañana, mientras Nerea me colocaba la flor blanca en el ojal del traje, me había dicho con una sonrisa: «No llores todavía, papá, todavía queda mucho día». No sabía cuánta razón tenía. Decidí no beber alcohol esa noche. Quería recordarlo todo con la misma precisión con la que llevo años documentando proyectos de ingeniería. Así que pasé las horas con un vaso de agua mineral en la mano, observando a los invitados, mirando cómo Nerea bailaba, guardando cada imagen en la memoria, como quien archiva planos que sabe que algún día va a necesitar. Gustavo Llorente Aranda estaba allí, como era de esperar. 52 años, padrino de honor del novio. Amigo de Íñigo desde los tiempos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y conocido nuestro desde hacía casi una década, desde que Íñigo comenzó a traerlo a las cenas familiares. Un hombre corriente, de esos que uno no recuerda con especial claridad hasta que aparece una razón muy concreta para no poder olvidarlos. Esa noche apareció la razón. Eran exactamente las 23 horas y 7 minutos cuando vi a Nerea cruzar el salón buscándome entre los invitados. La reconocí antes de ver bien su cara. Mi hija siempre inclina levemente el cuerpo hacia la izquierda cuando está nerviosa, un gesto involuntario que heredó de mí y que los dos llevamos sin corregir desde siempre. Esa noche la inclinación era tan pronunciada que por un instante pensé que algo físico le había pasado. Me moví hacia ella sin pensarlo. Cuando la tuve delante, algo en mi pecho se cerró de golpe. Tenía el maquillaje corrido bajo los ojos, los párpados ligeramente hinchados, la expresión de quien acaba de ver algo que no puede desver por más que lo intente. «Papá», dijo en voz muy baja, solo eso, mi nombre de padre, con la misma entonación de cuando era pequeña, y venía a buscarme al estudio de noche, porque había tenido una pesadilla y sabía que yo estaría despierto. La tomé con cuidado del brazo y la guié hasta el corredor lateral que comunicaba el salón con los jardines exteriores. Un pasillo estrecho,
iluminado apenas por 2 apliques de pared, sin invitados ni personal de servicio. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, la música quedó amortiguada hasta convertirse en algo lejano, casi irreal. «¿Qué pasó?», le pregunté. Ella sacudió la cabeza. Miró a ambos lados. Sus dedos encontraron mi antebrazo y apretaron con más fuerza de la que yo habría esperado de ella. «No quiero arruinarte la noche, papá. No quiero que esto, pero tampoco puedo quedarme callada». «Nerea», puse mi mano sobre la suya. «Dime lo que viste». Levantó los ojos hacia mí. Tenía 29 años, pero en ese momento parecía mucho más joven. Respiró una sola vez. Fui al baño y cuando salí vi a mamá con Gustavo en el corredor del fondo, el que está cerca de los baños de servicio. Papá se estaban besando, no fue un malentendido. Yo los vi. Me quedé paralizada y ellos no me notaron porque estaban... Paró. Apretó los labios. «Lo siento, papá». El vaso de agua mineral seguía en mi mano izquierda. El cristal frío dejaba una marca roja en mis dedos de tanto apretarlo sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo pasé sin decir nada. Probablemente menos de 1 minuto. Pero fue uno de esos minutos que se expanden hacia adentro y caben demasiadas cosas dentro. «¿Estás segura?» «Sí», sin titubeo, con esa clase de certeza que duele más que cualquier explicación posible. Respiré despacio. De la misma forma en que he aprendido a respirar cuando el suelo de una excavación cede de manera inesperada, sin prisa, sin pánico, calculando el siguiente movimiento antes de ejecutarlo. «Escúchame», dije en voz baja. «Esta noche es tuya. Lo que acabas de contarme no va a cambiar eso esta noche. Voy a entrar, voy a sonreír y nadie va a saber que esta conversación ocurrió. ¿Entiendes?» Nerea me miró durante unos segundos largos. «¿Y tú?» «Estoy bien». Era mentira, pero era la única respuesta que esa noche podía darle. Entramos juntos al salón. La música seguía sonando. Los 142 invitados seguían bailando, bebiendo, riendo, completamente ajenos a lo que acababa de ocurrir a pocos metros de ellos. Remedios estaba en su silla, charlando con la madre de Íñigo, con una copa de vino en la mano y la misma sonrisa que yo había amado durante 28 años. La observé desde el otro lado de la sala, y por primera vez en casi 3 décadas, esa cara me resultó completamente extraña. Pasé los siguientes 43 minutos de pie, junto a la columna de piedra más próxima a la salida, con el vaso de agua mineral en la mano y una expresión que había ensayado con cuidado durante los primeros 10. Atención tranquila, presencia discreta, la cara de un padre satisfecho que ha cumplido con todo lo que se esperaba de él ese día. No era la primera vez que utilizaba esa compostura fuera del trabajo. En 30 años de ingeniería civil, he aprendido a escuchar propuestas ruinosas sin que la cara traicione lo que el cerebro acaba de calcular. He descubierto fallos estructurales graves en plena inspección de obra, y he transmitido la noticia con la misma serenidad con que daría los buenos resultados. Es una habilidad que uno construye sin darse cuenta, a base de situaciones en las que mostrar lo que uno siente no cambia absolutamente nada. Nunca imaginé que algún día me sería necesaria en la boda de mi propia hija. Remedios regresó a su silla junto a la madre de Íñigo y retomó la conversación sin ninguna señal visible de lo que había ocurrido minutos antes. Se reía, asentía. Se inclinaba hacia adelante con ese gesto característico suyo cuando algo le interesa de verdad. La copa de vino estaba casi vacía. Se la terminó despacio y aceptó que le sirvieran otra sin dudarlo. La observé desde la distancia durante unos instantes. Era la misma mujer con la que había desayunado esa mañana, la misma que me había ajustado el pañuelo del bolsillo del traje antes de salir de casa y había dicho que estaba guapo. La misma con la que había bailado 3 piezas lentas esa noche, con la cabeza apoyada contra mi hombro, como si el tiempo no hubiera avanzado nada desde los primeros años. Esa misma. Gustavo entró al salón aproximadamente 12 minutos después que ella, por la misma puerta lateral. Ajustó el nudo de la corbata, intercambió saludos con 2 personas en el trayecto y se sentó a 3 mesas de distancia de donde estaba Remedios. No en su mesa de toda la noche,
no demasiado lejos. El margen exacto que eligen dos personas con experiencia suficiente para haber calculado qué distancia resulta invisible. Fue en ese instante cuando lo entendí con una claridad que dolió más que el impacto inicial. Lo que Nerea había visto no era un impulso de una noche de celebración. Era el movimiento de dos personas con rutina, con un sistema que habían calibrado durante el tiempo suficiente para que funcionara sin llamar la atención de nadie. Los observé durante el resto de la velada con la misma concentración con la que se revisa una estructura compleja en busca del fallo que todavía nadie ha localizado. Sin fijar la vista en ellos más de 3 segundos seguidos, sin ningún gesto que pudiera interpretarse mal, pero registrando cada intercambio, cada ángulo, cada momento en que sus trayectorias se cruzaban sin que pareciera deliberado. A las 12:16, mientras los novios cortaban el pastel, Gustavo cruzó el salón para saludar a un grupo de compañeros de Íñigo y pasó rozando la mesa de Remedios. No hubo pausa, no hubo contacto, pero ella levantó los ojos hacia él durante exactamente lo que dura un parpadeo, y él los bajó hacia ella en ese mismo instante. Nadie que no supiera lo que yo sabía lo habría notado. Yo lo anoté mentalmente con hora exacta. A la 1 de la madrugada, Nerea e Íñigo comenzaron las despedidas antes de retirarse a la suite del parador que Remedios y yo les habíamos reservado como regalo. Nerea me abrazó durante más tiempo del que dura cualquier abrazo de celebración. Sus manos apretaron mi espalda con una fuerza que pertenecía a otro momento. «Papá», dijo contra mi hombro en voz muy baja. «Todo bien», respondí. Me separé de ella despacio. Le tomé la cara entre las manos un momento y sostuve su mirada. Había algo en su expresión que iba más allá de la emoción nupcial, algo cercano a la cara de quien ha llevado un peso durante demasiado tiempo y acaba de traspasarlo. En ese momento no lo analicé con profundidad. Tenía suficiente con lo que ya cargaba. Los invitados fueron marchándose entre la 1:30 y las 2. Remedios recorrió la mesa de los novios recogiendo sobres y un ramo pequeño que alguien había dejado olvidado con esa eficiencia suya para gestionar los cierres de las cosas. La observé hacer todo aquello y pensé que la conocía de memoria. Cada gesto, cada hábito, cada patrón acumulado en casi 3 décadas de vida compartida. Lo que no había sabido ver era todo lo que ocurría por debajo. En el aparcamiento del parador, a las 2:15 de la madrugada, el aire de octubre traía olor a piedra húmeda y a campo abierto. Le abrí la puerta del coche a Remedios, como llevo haciendo desde antes de que fuéramos pareja oficial. Uno de esos automatismos tan antiguos que el cerebro ya no los registra conscientemente. «Ha sido una noche preciosa», dijo mientras se acomodaba en el asiento y se ponía el cinturón. «Sí», respondí. Conduje los 94 kilómetros de vuelta a Barcelona en silencio casi total. Remedios habló del menú, de los centros de mesa, de lo simpática que le había parecido la familia de Íñigo. Respondí con lo estrictamente necesario. Atribuyó mi mutismo al cansancio acumulado del día. Conozco sus suposiciones tan bien como descubrí esa noche lo poco que ella tiene en cuenta las mías. Llegamos a casa a las 3:42. Me duché en el baño de invitados con la excusa de no despertarla. En realidad, necesitaba 10 minutos en los que no tuviera que controlar mi propia expresión. Allí, de pie bajo el agua caliente, con el espejo comenzando a empañarse, se dio algo que había mantenido en pie durante casi 5 horas. No fue llanto con ruido. Fue la variedad silenciosa, la que no necesita testigos y por eso cuesta mucho más contenerla. Cuando entré al dormitorio, Remedios dormía de costado, o lo aparentaba. Después de 28 años juntos, ya no fui capaz de distinguirlo, y esa sola incertidumbre me reveló más sobre el estado verdadero de nuestro matrimonio que cualquier prueba concreta que pudiera llegar en los días siguientes. Me tumbé en mi lado de la cama. La habitación estaba completamente a oscuras. A menos de 50 centímetros, su respiración seguía siendo tranquila y regular, completamente ajena a todo. Estuve mirando el techo desde las 4:45 hasta que la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las persianas.
Tumbado junto a la mujer que había roto algo irreparable, hice lo único que sé hacer bien cuando una estructura falla sin avisar y el daño ya no tiene marcha atrás. Empecé a calcular. El domingo amaneció con lluvia fina sobre Barcelona y el olor a café recién hecho que Remedios prepara sin falta desde los primeros años que llevamos viviendo juntos. Me levanté antes de que ella saliera del dormitorio. Me duché, me vestí, me serví una taza y me senté a la mesa de la cocina con el periódico abierto por delante. Llevaba años haciendo eso los domingos. Era parte de la estructura del fin de semana, tan automática como revisar los planos antes de una inspección de obra. Cuando Remedios apareció en el umbral con el albornoz y el pelo suelto, me saludó con la rutina intacta. Un beso breve en la cabeza, la pregunta de si quería más café, el comentario sobre el tiempo afuera. Todo exactamente igual que cualquier otro domingo de los últimos 28 años. Le respondí con la misma naturalidad. Más café, sí. El tiempo está desapacible, sí. Una frase corta sobre lo cansados que habíamos llegado la noche anterior. Fue el primer desayuno de una etapa que ella todavía no sabía que había comenzado. Ese domingo lo pasamos en casa con la lentitud particular del otoño. Remedios hizo una llamada larga con su hermana. Yo fui al estudio y abrí el ordenador con la excusa de revisar un presupuesto pendiente, pero en realidad me quedé durante casi 20 minutos sin mover un solo músculo, con los dedos sobre el teclado y la pantalla en blanco. Hay una fase en cualquier proyecto de ingeniería que mis colaboradores llaman la pausa del ingeniero. El momento en que alguien plantea un problema estructural y yo no respondo de inmediato. Proceso. Evalúo cargas, identifico puntos de tensión, calculo márgenes antes de pronunciarme. No actúo hasta tener claridad completa sobre cuál es exactamente el fallo y cuál es la intervención más eficaz para tratarlo. Apliqué eso, con toda la frialdad que tenía disponible. El lunes regresé a la oficina. Herrero en Asociados ocupa la cuarta planta de un edificio en el Eixample que yo mismo supervisé durante la reforma hace 12 años. Conozco cada centímetro de ese espacio, las proporciones, las líneas de carga, la manera en que la luz entra por los ventanales según la hora del día. Allí pienso con precisión. Mi socia y directora de operaciones, Amparo Delgado Viera, 54 años, me encontró ese lunes con una expresión que debió de parecerle levemente distinta a la habitual, porque me preguntó si había descansado bien después de la boda. Poco, respondí con honestidad parcial. La emoción del día. Asintió y no insistió. Llevamos 16 años trabajando juntos y hemos construido un respeto mutuo que incluye saber cuándo no presionar. Esa semana trabajé con una concentración que no experimentaba desde los meses más exigentes de un contrato de obra pública que gestionamos en 2016. Mientras revisaba planos, atendía reuniones y firmaba documentos, una parte de mi mente funcionaba en paralelo, metódica y sin prisa, organizando lo que ya sabía y trazando lo que necesitaba averiguar. Remedios, en casa, no mostró ningún signo de alteración. Eso fue precisamente lo que más me perturbó durante esos primeros días. Había esperado, sin haberlo formulado conscientemente, algún cambio de comportamiento, algo ligeramente forzado, una amabilidad excesiva que delatara culpa o una distancia sutil que revelara incomodidad. Cualquier grieta en la superficie a la que poder responder. No hubo nada de eso. Era simplemente Remedios. Cocinaba, gestionaba la agenda doméstica, recibía mensajes de Nerea sobre los primeros días de luna de miel y los leía en voz alta durante la cena con la sonrisa de una madre satisfecha. Me preguntaba cómo había ido el trabajo. Comentaba cosas menores sobre el vecindario, la compra, los planes del fin de semana siguiente. Y yo respondía. Seguía el hilo de cada conversación con la normalidad de quien no lleva encima el peso que lleva encima. Fue el miércoles por la noche cuando ocurrió el primer instante que estuvo a punto de fracturar la compostura. Estábamos terminando de cenar cuando Remedios mencionó a Gustavo de pasada, comentando que Íñigo le había enviado un álbum digital de la boda y que Gustavo había quedado muy bien en las fotografías de grupo. Levanté la vista del plato con el tiempo justo para sostener su mirada
sin que nada en la mía temblara. Sí, dije, y volví a bajar los ojos hacia el plato. No hubo pausa, no hubo inflexión en la voz. Pero debajo de la mesa, mi mano derecha apretó la servilleta con una fuerza que dejó la tela arrugada de una manera que no se recupera con el lavado. El jueves por la mañana, antes de salir hacia la oficina, abrí la aplicación del banco desde el teléfono mientras Remedios estaba en el baño. Revisé los movimientos de la cuenta corriente conjunta de los últimos 3 meses, los habituales, los que reconocía, y 2 transferencias periódicas de 450 euros cada una hacia una cuenta que no identifiqué de inmediato. Aparecían con una referencia que parecía un código de proveedor cualquiera. No eran montos que hubieran disparado ninguna alarma en otro contexto. En este contexto, lo cambiaron todo. Cerré la aplicación en el momento en que escuché la puerta del baño abrirse. Guardé el teléfono con calma y me serví el último café de la mañana. Hoy llegaré tarde, me avisó Remedios mientras buscaba las llaves en el bolso. Quedé con Sonia para tomar algo por el centro. Sonia Ramos Prieto, su amiga desde los años universitarios. 49 años, divorciada, profesora de secundaria en Gracia. Una persona real, de existencia verificada en nuestra vida social durante años. Perfecto, respondí. Yo también saldré tarde de la obra. Salí primero. En el ascensor, sin nadie delante, dejé por unos segundos que la mandíbula se aflojara y los hombros cayeran desde la posición en que los había sostenido durante días. Fue como soltar aire después de una inmersión demasiado larga. Luego respiré. Me recompuse. Y cuando el aire de octubre de Barcelona me dio en la cara al salir del portal, tomé la decisión que llevaba madurando desde la noche del 14. Necesitaba certezas, no suposiciones nacidas del dolor, hechos concretos y documentados, con nombres, fechas y cifras verificables, la clase de evidencia que no admite interpretación alternativa. Y para eso necesitaba ayuda profesional. Esa mañana, desde el despacho privado de la oficina con la puerta cerrada, busqué el nombre de un abogado especializado en derecho de familia que había escuchado mencionar 2 años atrás entre colegas. No recordaba el contexto exacto de aquella conversación, pero el nombre se había quedado grabado con la fidelidad de los datos que uno archiva sin saber todavía para qué los va a necesitar. Rafael Montoya Ibarra. Marqué el número de su despacho. Su secretaria me informó que el letrado tenía disponibilidad el lunes siguiente. Confirmé la cita para las 10 de la mañana. Colgué. Coloqué el teléfono sobre la mesa y volví a los planos desplegados frente a mí. Un viaducto en fase de diseño preliminar. Líneas, cotas, especificaciones técnicas que exigen una precisión que no perdona errores. Allí estaba la diferencia entre lo que hacía profesionalmente y lo que estaba a punto de hacer en mi vida privada. En ingeniería uno calcula para construir estructuras que duren. Lo que estaba calculando ahora servía para algo completamente distinto, para desmontar, con exactitud quirúrgica, lo que alguien había levantado durante años justo debajo de mis pies. El lunes amaneció con ese frío seco de mediados de octubre que en Barcelona suele llegar sin avisar e instalarse con más firmeza de la esperada. Llegué al despacho de Rafael Montoya Ibarra con 10 minutos de antelación y me senté en la sala de espera con el abrigo todavía puesto, repasando mentalmente lo que iba a decir. No era la primera vez que me preparaba para una reunión complicada. En 30 años de ingeniería civil he tenido que comunicar derrumbes presupuestarios, plazos imposibles y dictámenes técnicos que nadie quería escuchar. Pero ninguna de esas reuniones exigía comenzar reconociendo que uno mismo había sido el punto ciego del problema durante años. Rafael Montoya Ibarra tenía unos 58 años, traje gris oscuro, manos tranquilas apoyadas sobre la mesa y esa manera de escuchar propia de quien ha oído demasiadas historias similares como para que alguna le altere el pulso. Me ofreció café. Lo rechacé. Me indicó que comenzara cuando estuviera listo. Tardé menos de lo que esperaba. Le expuse los hechos con la misma estructura con la que presento un informe técnico. Orden cronológico estricto, datos verificables, sin adornos que enturbiaran la comprensión.
La boda del 14 de octubre. Lo que Nerea había visto. Los movimientos bancarios irregulares que había detectado días atrás. La certeza, creciente desde el domingo siguiente a la boda, de que lo ocurrido esa noche no era un episodio aislado, sino la parte visible de algo construido con paciencia durante mucho tiempo. Pasamos hora y 20 minutos analizando el régimen de gananciales, los bienes vinculados a Herrero en Asociados, la separación de activos y el alcance legal de las transferencias periódicas desde la cuenta conjunta. Cuando salí a la calle, llevaba en el bolsillo interior del abrigo el nombre de un investigador privado que Montoya utilizaba de manera habitual en casos de naturaleza similar. Emilio Cuadrado Hervas, 46 años, 15 de experiencia en investigación patrimonial y seguimiento personal. Lo llamé esa misma tarde desde el coche, aparcado frente a la oficina, con el motor apagado. Acordamos vernos el jueves siguiente en una cafetería del barrio de Sarriá que él eligió. Pero mientras el proceso profesional comenzaba a articularse, algo paralelo e igualmente inevitable avanzaba en la parte más silenciosa de mi mente. En el sector de la construcción existe un procedimiento técnico denominado análisis forense de fallo. Volver al origen de un colapso, revisar cada decisión tomada durante el proceso y localizar el punto exacto en que comenzó la degradación que nadie detectó a tiempo. No se hace para castigar, se hace para comprender, y comprender, en ingeniería como en cualquier otra cosa, es el primer paso antes de cualquier intervención eficaz. Eso hacía yo con los últimos años de mi matrimonio. El primer recuerdo que adquirió otro significado fue un sábado de mayo de 2020. Remedios llegó 2 horas más tarde de lo previsto con la explicación del tráfico al volver de casa de su hermana en Sabadell. Le creí sin ninguna reserva, pero ahora recordaba con una claridad que dolía que esa misma tarde había enviado un mensaje a su hermana sobre un asunto completamente menor y ella había respondido desde casa, sin mencionar en ningún momento que Remedios estuviera allí. Archivé el detalle como un malentendido de horarios y lo olvidé antes de que acabara el día. Segundo recuerdo, diciembre de 2021, cena de empresa de Íñigo a la que Gustavo también asistió. Nerea me comentó días después que en algún momento de la noche su madre y Gustavo estuvieron conversando apartados del grupo durante un tiempo considerable. Lo dijo con total naturalidad, como una observación sin peso. Yo no le di ninguna importancia. Era una reunión social. Las personas conversan. Tercer recuerdo, febrero de 2022. Remedios comenzó a ir al gimnasio 3 mañanas por semana. Lo recibí como una buena noticia, porque llevaba tiempo diciéndole que le haría bien moverse más. Nunca pregunté qué gimnasio. Nunca revisé la dirección en el recibo de la cuota que salía de la cuenta conjunta cada mes. Jamás consideré que esa actividad pudiera ser algo distinto a lo que ella dijo que era. Cuarto recuerdo, y este llegó sin que lo buscara. Verano de 2022. Gustavo se presentó en la barbacoa que Íñigo organizó en casa de sus padres. Remedios ya estaba allí cuando yo llegué, casi 1 hora antes de lo acordado, con la explicación de que había ido a ayudar con los preparativos. Nadie cuestionó nada. Nadie tenía motivos para hacerlo. Yo me alegré de verla animada, sociable, contenta. La recordé así durante semanas. Los manuales de ingeniería describen una categoría de fallo denominada confianza excesiva en el diseño original. Cuando una estructura lleva años sin incidentes, los técnicos reducen la frecuencia de las revisiones, porque el historial positivo genera una sensación de seguridad que el tiempo puede no estar justificando. El sistema colapsa precisamente porque nadie lo anticipaba. Eso había hecho con mi matrimonio. La solidez de los primeros años no era garantía de los que vinieron después. Era simplemente un historial que yo había interpretado como permanente. Y luego estaba el dinero. Montoya me había pedido los estados de cuenta conjuntos de los últimos 3 años. Esa noche, mientras Remedios veía una serie en el salón, me instalé en el estudio con la excusa de revisar un expediente pendiente y pasé casi 90 minutos volcando movimientos bancarios a una hoja de cálculo.
Las dos transferencias periódicas de 450 euros que había detectado días atrás eran solo las más recientes. Rastreando hacia atrás, encontré el mismo patrón desde enero de 2021. Importes que oscilaban entre 300 y 800 euros, con frecuencia mensual o bimensual, hacia la misma cuenta de destino, identificada con una referencia que parecía un código de proveedor cualquiera. En 22 meses, el total acumulado superaba los 12.000 euros. No era una suma que destruyera una economía doméstica estable, pero tampoco era un error contable. Eran 12.000 euros extraídos con la precisión de quien conoce exactamente qué umbral no debe cruzar para no levantar ninguna alarma. Montos que parecen normales considerados de forma individual, pero que ordenados en columna y sumados revelan una metodología, una voluntad sostenida en el tiempo. Cerré la hoja de cálculo, guardé el archivo con una contraseña que nunca había utilizado para ningún documento doméstico y borré el historial del navegador. Cuando entré al salón, Remedios levantó la vista de la pantalla. ¿Terminaste con lo del expediente? Casi, respondí. Lo cierro mañana. Me senté a su lado sin apresurarme, a menos de 1 metro, con cada dato todavía en movimiento dentro de mi cabeza, alineándose en la estructura de algo que ya tenía forma, pero que todavía no tenía nombre completo. Ella volvió la atención a la pantalla. Yo la imité sin ver nada de lo que ocurría en ella. Y pensé, con la serenidad particular de quien ha aprendido a diagnosticar daños sin perder la capacidad de actuar, que lo que tenía entre manos ya no era una intuición ni una sospecha sin fundamento. Era documentación. Y la documentación, bien construida y bien resguardada, tiene una propiedad que ninguna mentira puede neutralizar. Dura. El jueves llegó con ese tipo de puntualidad que uno solo aprecia cuando ha pasado días contando las horas. La cafetería que Emilio Cuadrado Hervas había elegido en Sarriá era uno de esos locales de barrio que llevan décadas en el mismo sitio sin necesitar renovarse. Mesas de mármol con bordes desgastados, taburetes de madera oscura, el sonido constante de la máquina de café como telón de fondo de todas las conversaciones. Un lugar donde nadie prestaba atención a nadie porque todos estaban demasiado absortos en lo suyo. Lo reconocí antes de que se presentara. 46 años, constitución discreta, ropa sin ningún rasgo que llamara la atención. El tipo de persona que puede sentarse a 1 metro de ti durante 2 horas y al día siguiente serías incapaz de describir con precisión. Supuse que esa cualidad no era accidental. Valentín Herrero, dije al acercarme. Emilio. Un apretón de manos breve. Siéntese. No hubo preámbulos. Le expuse el caso con la misma estructura que había utilizado con Montoya. Los hechos conocidos, las fechas relevantes, el perfil de ambas personas. Escuchó sin interrumpir, con un cuaderno pequeño abierto sobre la mesa, donde anotaba palabras sueltas que yo no podía leer desde mi ángulo. Cuando terminé apoyó el bolígrafo. Lo que me describe puede tener alcance documental amplio o quedarse en confirmación básica, dijo. Depende de cuánto tiempo lleva realmente lo que usted sospecha y de cómo se han movido hasta ahora. Necesito 3 semanas mínimo para darle algo sólido. Tome las que necesite, respondí. Pero quiero certezas, no aproximaciones. Para eso me contratan. Cerró el cuaderno. Una advertencia, señor Herrero. Durante el tiempo que dure el trabajo, su comportamiento en casa tiene que ser absolutamente normal. Cualquier cambio en la rutina puede alterar los patrones del objetivo y complicar la documentación. Eso ya lo estoy haciendo desde la semana de la boda. Me observó un instante más de lo estrictamente necesario. La mayoría de los clientes dicen lo mismo y no aguantan ni 10 días. Yo no soy la mayoría de los clientes. No lo dije con altivez. Lo dije porque era la afirmación más honesta que podía ofrecerle en ese momento. Sus honorarios eran de 2.400 euros por las 3 semanas iniciales, con un suplemento de 600 en caso de necesitar ampliar el trabajo. Acordamos una transferencia a su cuenta profesional, sin ninguna vinculación a documentos domésticos. Lo acepté sin negociar. Salí de Sarriá con la misma apariencia con que había llegado. Un hombre de 59 años,
con abrigo oscuro y paso regular, que termina una reunión y regresa a sus obligaciones cotidianas. La diferencia era invisible y pesaba considerablemente. Las semanas siguientes construyeron su propia forma de disciplina, más agotadora que cualquier jornada de obra en condiciones adversas. Durante el día, gestionaba Herrero & Asociados con una concentración que Amparo Delgado comentó con cierta sorpresa una mañana. «Llevas semanas sin dejar un expediente sin cerrar. A este ritmo vas a terminar el año sin pendientes por primera vez en la historia». Le respondí que prefería llegar a diciembre sin cargas acumuladas. No era mentira en sentido estricto. En casa, cada velada era un ejercicio de precisión que no admitía descuidos. Cenaba con Remedios, respondía sobre el trabajo, veía el telediario, recogía la cocina cuando tocaba, cumplía cada pequeño ritual de la convivencia con la exactitud de quien ha memorizado una partitura y la ejecuta nota a nota sin necesitar ya leerla. Remedios, por su parte, seguía siendo completamente ella misma. Eso continuaba siendo lo más difícil de sostener. Había pensado que la distancia interior que cargaba generaría alguna fricción perceptible entre nosotros, pero no había fricción porque ella no detectaba ninguna distancia. Para Remedios, aquellas semanas representaban simplemente el regreso a la cadencia habitual después de la intensidad de la boda. Su ánimo era sereno, sus gestos eran los de siempre. Su manera de llenar los silencios con comentarios cotidianos era exactamente igual a la de cualquier otro otoño de las últimas 3 décadas. Dormía sin dificultad, se reía de cosas pequeñas. Preparaba café los domingos con la misma puntualidad de siempre. Un martes por la noche, mientras yo leía en el estudio, entró con una taza de manzanilla que nadie le había pedido y la depositó sobre la mesa junto a mí. «Pareces cansado últimamente», dijo. «Son los cierres de fin de año». «Ya». Puso una mano en mi hombro un momento. «No te olvides de respirar de vez en cuando». Se fue sin esperar respuesta. Me quedé mirando la taza. El vapor fino se dispersaba antes de alcanzar la altura de la lámpara. Pensé que esa era exactamente la textura de lo que estaba viviendo. Una apariencia de calidez que se evaporaba sin llegar a ningún lugar verdadero. El martes de la segunda semana, a las 11:20 de la mañana, Emilio Cuadrado me envió un mensaje con una sola línea escueta. Confirmación de contacto regular entre objetivos. Patrón consistente. Continuamos. Lo leí 3 veces. Lo borré. Guardé el teléfono en el cajón del escritorio. Aquella noche no conseguí dormir hasta pasadas las 3 de la madrugada. No era desesperación lo que me mantenía en vela. Era la forma particular en que el cerebro procesa la confirmación de algo que ya intuía, pero que necesitaba ver escrito para aceptarlo sin resquicios. Existe una diferencia concreta entre saber algo y tenerlo documentado, entre una sospecha y un hecho registrado. La segunda condición duele de otra manera, con mayor precisión, con menos espacio para refugiarse en la duda, sin el alivio involuntario que a veces ofrece no tener la certeza completa. La semana siguiente, Nerea llamó un domingo por la mañana. Habló durante 20 minutos sobre el piso que ella e Íñigo estaban acondicionando, los muebles pendientes, los planes inmediatos. Respondí con atención genuina porque el afecto hacia mi hija no había variado desde la noche del 14 de octubre. Lo que había cambiado era la capa adicional de lectura con que ahora procesaba cada conversación con ella. No hizo ninguna referencia a lo ocurrido en el parador, ni una alusión indirecta, ni una pregunta sobre cómo estaba llevando las cosas. Fue una llamada sin ningún rastro visible de aquella noche. Colgué y sostuve el teléfono un momento. El silencio de Nerea sobre ese asunto tenía su propio peso, aunque todavía no estaba preparado para interpretar con exactitud qué significaba. Le concedí el beneficio de no saber cómo retomar el tema, de estar gestionando ella también a su manera lo que había visto. Pero una parte pequeña y fría de mi mente tomó nota de ese silencio y lo archivó junto al resto. El jueves de la tercera semana, a las 16:42, llegó un mensaje distinto a los anteriores. Tengo material relevante para su caso. Podemos vernos el lunes sin falta.
Respondí con una sola palabra: confirmado. Dejé el teléfono sobre el escritorio. Afuera, el cielo de finales de octubre tenía ese color gris metálico que en Barcelona precede a la lluvia persistente. Desde la ventana del despacho se veía la hilera de fachadas de l'Eixample, ordenadas y simétricas, con esa apariencia de solidez que tienen los edificios construidos para durar. Apariencia que, como sabe cualquier ingeniero con años suficientes de experiencia, nunca es garantía de lo que ocurre en el interior. El lunes llegué a la misma cafetería de Sarriá con la puntualidad de quien lleva días midiendo el tiempo en horas, no en jornadas. Emilio ya estaba sentado en el fondo, con un sobre de papel marrón tamaño A4 sobre la mesa y un café que llevaba varios minutos allí porque había dejado de echar vapor. Me senté. No intercambiamos más saludo del necesario. 3 semanas y 2 días, dijo. Abrió el sobre sin ceremonia y colocó frente a mí una carpeta con el peso específico de las cosas que uno necesita saber pero que no desea confirmar. Esto es lo que tenemos. Lo primero que encontré fue una serie de fotografías impresas con fecha y hora en la esquina inferior derecha. Gustavo Llorente y Remedios entrando juntos a un edificio residencial del barrio de Sant Gervasi. Lunes 7 de noviembre, a las 11:17 de la mañana. Una segunda fotografía del mismo portal, jueves 10, a las 10:49. Una tercera, los dos en la terraza de un restaurante de Pedralbes, sentados con la proximidad de quienes no tienen motivo para mantener distancias en público. Viernes 4 de noviembre, las 14:53. Las revisé con la misma expresión con que examinaría un dictamen técnico que confirma el peor escenario posible, sin un solo músculo en la cara que diera información gratuita. El piso de Sant Gervasi, dije. Alquilado a nombre de él desde hace 4 años y 2 meses. Contrato de arrendamiento firmado en septiembre de 2019. Emilio señaló un documento al fondo de la carpeta. La relación arranca, como mínimo en lo documentable, desde esa misma fecha. 4 años y 2 meses. Lo calculé sin necesitar nada escrito. El segundo bloque de la carpeta era más técnico, un análisis patrimonial elaborado por un colaborador de Emilio, especializado en rastreo financiero. La cuenta receptora de las transferencias que yo había detectado semanas atrás estaba a nombre de Remedios, una cuenta particular en una entidad distinta a la que ambos usábamos para todo lo doméstico, cuya existencia yo desconocía por completo. Los movimientos hacia esa cuenta comenzaron en enero de 2021, dijo Emilio. Lo que usted localizó por su cuenta son los importes más recientes y también los más bajos. En los primeros meses, los montos eran considerablemente mayores. Me entregó una hoja con el desglose por períodos. La leí despacio, línea por línea. Primer semestre de 2021, entre 800 y 1.200 euros mensuales. A lo largo de 2022, los importes bajaron a cifras de 400 a 700, con mayor irregularidad en el calendario. En 2023, hasta la fecha del análisis, las cantidades eran las más discretas y las más espaciadas en el tiempo. Total acumulado en 2 años y 10 meses, 27.400 euros. No lo pronuncié en voz alta. Emilio tampoco. La cifra ya estaba sobre la mesa y los dos sabíamos lo que significaba. 27.400 euros movilizados desde una cuenta compartida hacia una cuenta privada, mediante una metodología que reducía los importes progresivamente a medida que pasaba el tiempo, como si quien lo ejecutaba hubiera ajustado la intensidad no por saciedad, sino por aprendizaje. Los montos grandes llaman la atención, los pequeños se disuelven entre los gastos ordinarios sin que nadie los cuestione. Era una estrategia, no un impulso, no un desliz de contabilidad doméstica. Hay algo más que debería saber antes de hablar con su abogado. Emilio apoyó los codos sobre la mesa con el tono de quien entrega la última pieza de un puzzle que ya tenía forma desde antes. Gustavo Llorente figura como partícipe en una sociedad de inversión inmobiliaria constituida en 2022. La sociedad no registra actividad visible, pero hay un segundo partícipe cuyo perfil, por franja de edad,
y entorno geográfico coincide con el de su esposa. No tengo confirmación documental directa porque requeriría vías que exceden mi trabajo. Es territorio para su letrado. Lo registré sin comentario. En ingeniería, cuando un cálculo señala un punto de tensión que todavía no puedes verificar con los instrumentos disponibles, no lo descartas, lo marcas y esperas la herramienta adecuada. Pagué a Emilio el suplemento de 600 euros acordado. Le estreché la mano, guardé el sobre bajo el brazo y salí a la calle con el paso de siempre. El frío de finales de noviembre en Barcelona tiene una textura diferente al de octubre. Más quieto, más fijo en el hueso, sin las oscilaciones que hacen soportable el otoño cuando todavía recuerda el verano. Caminé 3 manzanas sin rumbo definido hasta que me detuve en el portal de un edificio cualquiera y apoyé la espalda contra la piedra, martes y jueves por las mañanas, con la regularidad de un compromiso laboral. 4 años de un calendario paralelo al nuestro, ejecutado mientras yo supervisaba obras, firmaba contratos y llegaba a casa creyendo que volvía a algo sólido. Pensé en cada uno de esos martes, en la puerta cerrándose detrás de mí, en el beso de despedida con el mismo gesto de siempre, y en lo que ocurría probablemente unos minutos después de que yo doblara la esquina. 200 semanas, aproximadamente. 200 elecciones consecutivas de mantener en pie algo que se construyó deliberadamente a mis espaldas. Esa noche llamé a Montoya desde el estudio con la puerta cerrada y le informé de que tenía la documentación completa, incluyendo la pista sobre la sociedad inmobiliaria. Acordamos vernos el miércoles a las 9:30. Colgué. En el salón, Remedios doblaba ropa con el televisor a volumen bajo. Un sonido completamente doméstico, sin ninguna grieta en la superficie. El mismo que había formado el fondo sonoro de incontables noches durante 28 años. Guardé el sobre dentro de la caja fuerte del estudio, detrás de la estantería, junto a los contratos más delicados de Herrero & Asociados y los planos originales de los proyectos que más me habían costado en esta vida. Era el lugar más seguro de la casa, y lo que ese sobre contenía era, con diferencia, la documentación más importante que había guardado allí desde el día en que instalé esa caja en esa pared. La reunión del miércoles con Montoya duró 2 horas y 17 minutos. Con el informe de Emilio sobre la mesa, el panorama jurídico adquirió una forma mucho más definida que la que yo había tenido al principio de todo este proceso. El letrado revisó la documentación con la metodología de quien ha visto suficientes casos similares como para no sorprenderse, pero sí como para saber cuáles son los puntos exactos que determinan el resultado. Primero, el análisis patrimonial, después, las fotografías con fecha y hora, luego los datos sobre la posible sociedad inmobiliaria de Gustavo. Cuando terminó, se quitó las gafas de lectura y las apoyó sobre la carpeta. El régimen de gananciales es su mayor exposición, dijo. Todo lo adquirido durante el matrimonio se distribuye por mitades, incluido el incremento de valor de Herrero & Asociados desde su constitución. Si su esposa decide ir en esa dirección, el proceso puede resultar prolongado y costoso. ¿Qué margen hay para proteger la empresa? Considerable, siempre que actuemos antes de que ella sepa lo que está en marcha. Se volvió a poner las gafas. Valoración pericial independiente, documentación exhaustiva de su aportación personal como fundador, segregación de activos vinculados a proyectos anteriores al matrimonio. No es blindaje absoluto, pero reduce de manera significativa lo que podría reclamarse en un proceso adversarial. Señaló la hoja de transferencias. Las extracciones de la cuenta conjunta, en cambio, son el punto más sólido de toda su posición. 27.400 euros hacia una cuenta privada de titularidad unilateral constituye apropiación de fondos comunes. Con esta documentación, eso no admite una interpretación alternativa favorable para ella. Salí del despacho de Montoya con una lista de pasos concretos y un plazo estimado de 6 semanas para completar la protección patrimonial antes de dar el siguiente movimiento. Lo que no había calculado con suficiente precisión era el coste del tiempo. No el coste económico ni el jurídico, el otro,
el que no figura en ningún contrato ni tiene columna en ninguna hoja de análisis. Las semanas de diciembre exigieron un tipo de resistencia distinta a la de sostener la fachada doméstica. Eso ya lo tenía aprendido. Lo nuevo era más profundo, el desgaste particular de quien carga con la certeza completa de lo que va a ocurrir mientras todo a su alrededor continúa girando sin saberlo. Una noche de la primera semana de diciembre, me quedé en la oficina hasta casi la medianoche, sin ningún expediente urgente que lo justificara. Solo la lámpara del escritorio encendida, el resto del despacho en penumbra. Sin haberlo buscado, me vino la imagen de una tarde de domingo en que Nerea tendría unos 9 años. Había venido al estudio a pedirme que le explicara cómo funcionaban los puentes, y yo había pasado casi 2 horas dibujándole diagramas de fuerzas en papel cuadriculado, buscando la manera de traducirle la física estructural al lenguaje de una niña. Ella miraba cada dibujo con una concentración que entonces me pareció el tipo de complicidad más sencilla y completa que podía compartir con alguien. Pensé en ese hombre dibujando puentes para su hija, y en lo que ese mismo hombre estaba haciendo ahora en ese despacho a oscuras. No ocurrió nada dramático, solo el silencio y esa tristeza específica que no necesita que el cuerpo participe porque trabaja en un registro al que las lágrimas no llegan. La semana siguiente hubo un momento que estuvo a punto de torcer todo. Era el miércoles por la tarde. Por un descuido que todavía no me explico del todo, dejé sobre la encimera de la cocina el bloc de notas donde registraba en clave los avances del proceso. Abreviaturas, cifras de referencia, nada que resultara legible para nadie ajeno, pero fuera de su sitio habitual. Cuando entré a la cocina, Remedios lo tenía entre las manos. Lo hojeaba con la expresión de quien no está buscando nada en particular, pero tampoco ha dejado de mirar. ¿Esto es tuyo?, preguntó sin levantar la vista. Seguimiento de costes de un proyecto, respondí sin detenerme. Me acerqué y lo tomé con toda la naturalidad que fui capaz de reunir en ese segundo. Un contratista con certificaciones atrasadas. Lo estaba revisando esta mañana, asintió. Abrió el frigorífico y continuó con lo que estuviera haciendo. Salí de la cocina con paso normal. Fui directamente al estudio, cerré la puerta y me senté. Los latidos tardaron varios minutos en dejar de sentirse con tanta presencia en el pecho. Esa noche, transferí cada anotación a un archivo cifrado en un dispositivo de almacenamiento externo, que pasó a guardarse en la caja fuerte junto al sobre de Emilio. El bloc físico no volvió a existir. Ningún documento relacionado con el proceso volvió a salir de ese espacio. A mediados de diciembre, Montoya confirmó que la valoración pericial de Herrero en Asociados avanzaba dentro de plazo. La protección tomaba forma con la solidez de algo construido sin prisa y sin errores. ¿Reunión familiar en Navidades?, preguntó al final de esa llamada. Cena del 24 con mi hija y su marido. Que ocurra con normalidad. Diciembre no es el momento para nada. La cena del 24 se desarrolló con la apariencia exacta de cualquier otro año. Nerea e Íñigo llegaron puntuales, mesa grande, el vino que había reservado semanas atrás. Conversación sin aristas, el piso de los chicos, viajes previstos para la primavera, una amiga común que acababa de ser madre por primera vez. 4 horas sin ninguna fisura visible en la superficie. En ningún momento de la noche, Nerea hizo referencia alguna a lo ocurrido en el parador de Cardona. Ni una alusión indirecta, ni una mirada cargada de más, ni el gesto mínimo de quien lleva un peso sin poder nombrarlo. Ella y Remedios conversaron, se rieron, compartieron el postre con la familiaridad completamente intacta de siempre. Lo observé durante toda la noche desde el otro extremo de la mesa, y lo que vi me obligó a formular, con una claridad que ya no admitía postergarse, lo que hasta entonces había preferido dejar sin forma definitiva. Nerea y Remedios habían tenido su propia conversación después del 14 de octubre y habían alcanzado entre ellas algún tipo de acuerdo del que yo quedaba completamente excluido. Mi hija sabía y había tomado la decisión de continuar como si no supiera. Recogí los platos y los llevé a la cocina. Me quedé un momento junto al fregadero, con las voces del comedor llegando amortiguadas desde el fondo del pasillo.
Fuera, una nieve escasa y sin convicción caía sobre el asfalto húmedo de Barcelona y se deshacía antes de dejar ninguna huella. El 6 de enero, 2 días después de Reyes, Nerea llamó a mediodía. No era una llamada inusual en apariencia. Solíamos hablar con cierta frecuencia desde que se había casado, aunque los últimos meses habían espaciado esos contactos más de lo habitual. Descolgué con la misma disposición de siempre, sentado en el sillón del estudio con unos planos desplegados sobre las rodillas. Los primeros 10 minutos transcurrieron sin nada que alertara sobre lo que vendría. El piso ya casi terminado de acondicionar, una cena que habían tenido con amigos de Íñigo, el frío de esas semanas. Yo respondía con atención genuina porque mi hija seguía siendo mi hija, independientemente de todo lo que cargaba encima. Fue cuando el ritmo de la conversación cambió, que entendí que había una estructura debajo de esa llamada, una preparación que no había sido suficientemente disimulada. «Papá, quiero hablar contigo de algo». «Te escucho». Pausa breve. El tipo de pausa que necesita quien ha ensayado algo, pero que, llegado el momento, descubre que las palabras no encajan igual que cuando las preparó en la distancia. He estado pensando mucho desde la boda. He vuelto a ello muchas veces. Otra pausa. Sé que fue horrible. Sé que lo que te conté te hizo daño. Pero también sé que mamá y tú lleváis juntos toda la vida y que la gente comete errores que no definen todo lo demás. Escuché hasta el final sin interrumpir. ¿Ha hablado contigo tu madre? La pregunta llegó antes de que yo pudiera decidir si hacerla. Directa, sin inflexión particular, pero con el peso de una viga central de la que cuelgan varias cosas al mismo tiempo. El silencio de Nerea duró exactamente lo suficiente para confirmar lo que ya sabía desde la cena de Navidad. Hemos hablado, sí. Su voz bajó medio tono. Pero esta llamada es mía, papá. No me la ha pedido nadie. Te llamo porque no quiero que nuestra familia se rompa por algo que puede tener solución. ¿Y cuál sería esa solución según tú? Que habléis, que os deis la oportunidad de resolverlo antes de tomar decisiones que no tienen vuelta atrás. No te pido que lo ignores. Te pido que no lo conviertas en algo irreparable cuando todavía no tiene que serlo. Lo que describía tenía una lógica superficialmente razonable. Si yo no hubiera tenido en esa caja fuerte del estudio el informe de Emilio Cuadrado con 4 años de documentación, el piso de San Gervasi, las fotografías y los 27.400 euros, podría haber reconocido en sus palabras el miedo genuino de alguien que no quiere ver su familia fragmentada. Pero tenía ese informe. Y tenía además la certeza acumulada en los últimos 3 meses de que Nerea sabía bastante más de lo que había revelado la noche del 14 de octubre. ¿Cuánto tiempo llevaba sospechando algo antes de la boda? Pregunté con la misma calma con que habría preguntado cualquier cosa sin importancia. El silencio esta vez fue distinto. No de preparación, de atrapamiento. Eso no tiene que ver con lo que te estoy diciendo ahora. Para mí sí tiene que ver. Papá. Nerea. No era reprimenda. Era la entonación de quien señala algo que ha esperado el momento adecuado para nombrarse. No te estoy pidiendo una confesión. Te hago una pregunta honesta porque creo que te la mereces y me la mereces. Otro silencio. Más largo. Una vez, hace como 2 años, vi un mensaje en el teléfono de mamá que me pareció raro. No llegué a leerlo entero. Lo cerré y decidí no darle más vueltas porque no quería pensar que... Se le quebró la voz ligeramente. No quería que fuera lo que parecía. Y luego el tiempo pasó y me dije que había sido una mala interpretación mía. 2 años. Con esa sola frase el mapa de lo que había ocurrido desde la boda adquirió una dimensión que hasta entonces solo había intuido. Mi hija había tenido un indicio 2 años antes de casarse. Lo había archivado. Y en los meses previos a la celebración, con todo lo que ella y Remedios habían planeado juntas durante casi 2 años, eligió no removerlo. No porque la verdad no le importara, sino porque el coste de removerla en ese momento era demasiado alto para lo que había en juego. Lo entendí, y al entenderlo, no sentí rabia hacia ella. Sentí algo más silencioso y más permanente que la rabia. La transferencia mensual que hacía a vuestra cuenta desde el día de vuestra boda, dije despacio.
¿La habéis incorporado al presupuesto del piso? La pregunta llegó desde un lugar frío que yo mismo reconocí como nuevo en mí. No lo había premeditado, pero cuando las palabras estuvieron en el aire, supe que eran exactas. Nerea tardó en responder. Papá, eso no es por qué te llamo. Lo sé, pero te lo estoy preguntando. Sí, contábamos con ella para los últimos pagos de la reforma. No había crueldad en su respuesta, era simplemente honesta. Y esa honestidad, que habría sido perfectamente normal en cualquier otra conversación entre un padre y una hija que recibe ayuda económica, adquiría en este contexto una coloración que lo modificaba todo. Los 600 euros mensuales que transfería a su cuenta desde el mes siguiente a la boda. No era una cifra que hubiera representado nunca un esfuerzo para mí. Era la manera en que un padre que puede hacerlo acompaña a sus hijos cuando arrancan, sin condiciones declaradas, sin ningún mecanismo que convirtiera ese gesto en otra cosa que no fuera afecto, hasta ese momento. Entiendo, dije. ¿Qué entiendes exactamente? Su voz tenía ahora una tensión nueva. Entiendo la situación completa. Hice una pausa. Nerea, te quiero. Eso no cambia, pero voy a pedirte que no vuelvas a llamarme para hablar de tu madre hasta que yo decida que ese es el momento. Papá, por favor. No es un castigo. Es simplemente lo que necesito ahora mismo. Colgué despacio. No con brusquedad, con la firmeza de quien ha llegado al final de una conversación que ya no tiene más que ofrecer. Me quedé en el sillón durante un tiempo que no me di. Los planos seguían abiertos en la misma página de antes, las líneas de carga del viaducto completamente ajenas a lo que acababa de ocurrir en esa habitación. Existe una categoría de dolor que no tiene nombre preciso, porque se parece superficialmente a otras cosas, sin ser ninguna de ellas. No es traición en el sentido que aplicaba a Remedios. No es abandono deliberado. Es más cercano a descubrir que alguien a quien uno amaba sin condiciones operaba, sin saberlo del todo, dentro de una lógica en la que el amor tenía un precio implícito que ninguno de los dos había nombrado nunca en voz alta. Eso era lo que sentí aquella tarde respecto a Nerea. No ardor, no impacto brusco, sino el frío específico de un espacio que antes estaba lleno y que ahora reconoces vacío por primera vez, precisamente porque ya sabes que no va a volver a llenarse de la misma manera. Aquella noche Remedios puso la mesa con el orden de siempre. Cenamos con el televisor encendido al fondo, como tantas otras noches de tantos otros años. En ningún momento me preguntó si había hablado con Nerea. Tampoco yo lo mencioné. Y ese silencio compartido sobre la llamada de esa tarde fue sin duda el momento en que entendí con mayor claridad que cuanto antes terminara todo este proceso, mejor sería para los tres. La segunda semana de enero, Montoya me citó en su despacho con una puntualidad que interpreté como señal de que algo estaba listo para cerrarse. Tenía razón. La valoración pericial de Herrero y Asociados había concluido con la precisión que yo esperaba de un proceso supervisado directamente por el letrado. El informe distinguía con claridad los activos fundacionales que yo había aportado antes del matrimonio, la evolución patrimonial atribuible exclusivamente a mi gestión directa, y los bienes que, bajo el régimen de gananciales, podían someterse legítimamente a distribución. El margen de protección construido durante los últimos 3 meses era sólido, no invulnerable, porque en derecho nada lo es del todo, pero suficientemente robusto para resistir cualquier proceso adversarial sin que la empresa quedara expuesta en sus cimientos. Tenemos posición, dijo Montoya colocando el informe sobre la mesa. La pregunta es si quiere utilizarla. Proceda con todo, lo dije sin pausa, sin el peso de quien toma una decisión difícil en ese instante, porque esa decisión llevaba semanas tomada y lo que ocurría en ese despacho era simplemente el momento formal de convertirla en movimiento real. Montoya anotó algo en su blog sin levantar la vista. Divorcio con solicitud de nulidad del régimen de gananciales por apropiación indebida de fondos comunes, más acción civil de restitución por los 27.400 euros documentados. Cerró el bolígrafo.
¿Quiere gestionar usted la comunicación inicial a la otra parte o lo hacemos desde aquí? Primero necesito que todo esté sellado en nuestra posición. Cuando no haya nada que ella pueda mover antes de que el proceso arranque formalmente, entonces la comunicación. 2 semanas más. Para mediados de febrero tenemos todo en orden. 2 semanas. Después de más de 3 meses, sosteniendo una arquitectura de silencio dentro de mi propia casa, aquella cifra era completamente manejable. Salí del despacho y caminé hasta la parada de metro en lugar de llamar a un taxi, como hacía habitualmente cuando quedaba por esa zona. No por ahorro de tiempo ni de dinero, necesitaba el recorrido a pie, los 10 minutos de ciudad ordinaria entre esa reunión y el resto del día. El enero barcelonés repartía una luz blanca y sin temperatura que hacía los edificios más nítidos de lo habitual. Los observé con la atención particular de quien sabe que está cerrando un periodo y que, cuando ese periodo acabe, hasta la manera de mirar la misma calle resultará diferente. Esa tarde, desde el despacho privado de la oficina, llamé a Nerea. Descolgó al segundo tono con una voz ligeramente contenida que me indicó que había identificado el número y que no estaba segura de lo que iba a escuchar. «Hola, papá. Nerea, te llamo para avisarte de algo concreto. No hice preámbulos porque ambos sabíamos que alargarlos no serviría para nada. A partir del próximo mes no voy a continuar con la transferencia mensual a vuestra cuenta». Silencio. «Papá, no es una decisión tomada esta semana, es consecuencia de un proceso que lleva tiempo en marcha y que está llegando a su fase final. Quería que lo supieras con antelación suficiente para reorganizar lo que necesites». «¿Cuánto tiempo llevas planeando todo esto?» «Desde poco después de la boda». El silencio esta vez tuvo una textura diferente. No de sorpresa exactamente, sino de quien comprende de repente que el terreno que creía conocer tenía una configuración que no había detectado. «Y todo este tiempo has estado siendo tu padre. Eso no cambia ni va a cambiar, pero las condiciones de todo lo demás sí cambian, y era justo que lo supieras antes de que ocurra. ¿Puedo preguntarte qué va a pasar? Cuando haya algo que pueda contarte, te lo contaré. Ahora no es ese momento». Colgué con la misma serenidad de semanas atrás, sin dureza innecesaria ni ceremonia que sobrara, con la calma de quien ha aceptado que ciertas decisiones no pueden ejecutarse sin que alguien resulte afectado y que esa realidad no las hace menos necesarias. Lo que ocurrió esa noche no lo tenía previsto. Remedios había preparado algo más elaborado que la cena habitual, un guiso de los que reservaba para los inviernos con visitas o para esas jornadas sin motivo declarado en las que decidía que la tarde merecía algo mejor que lo ordinario. La mesa estaba puesta con más cuidado del usual. Había abierto una botella de vino que yo había guardado durante meses para una ocasión que nunca habíamos llegado a definir. «¿Alguna celebración?», pregunté desde el umbral de la cocina. «Ninguna». Se encogió de hombros con una sonrisa breve. «Solo me apetecía cocinar algo bien por una vez». Me senté, serví el vino. Escuché durante la cena el relato de una gestión doméstica que había tenido que resolver esa tarde, un comentario sobre un asunto del edificio, el plan de pasar el fin de semana siguiente en casa sin ningún compromiso fuera. La observé con una atención que ella no podía ver, la manera en que inclinaba el vaso antes de beber, la forma en que recogía el pan con los dedos, los silencios pequeños entre una frase y la siguiente, que en otros tiempos yo llenaba sin pensarlo, porque la convivencia larga construye sus propios automatismos que funcionan sin que nadie los supervise. 30 años producen una intimidad que no desaparece con la decisión de que algo tiene que terminar. Esa noche lo entendí de una manera que no había anticipado, que era posible mirar a alguien con quien todo había concluido internamente y encontrar todavía los contornos de una persona que en otro tiempo fue exactamente lo que uno necesitaba. Que el final de algo no borra lo que ese algo fue en su momento, solo le cambia el lugar que ocupa. No era compasión lo que sentí, tampoco nostalgia exactamente. Era algo más neutro y más honesto que ambas cosas. El reconocimiento frío de que los 28 años habían existido, que no todos habían sido construidos sobre mentiras, y que esa realidad
podía convivir sin contradicción con lo que estaba a punto de ocurrir. Me retiré antes que ella esa noche, tumbado en la oscuridad, con la cena todavía reciente y la certeza de que en menos de 2 semanas todo cambiaría de manera que ninguno de los dos podría revertir. Sentí algo que no había experimentado en los 4 meses anteriores. No alivio, no satisfacción anticipada, no ninguna de las emociones que uno esperaría encontrar llegado a ese punto. Solo el peso específico y extrañamente silencioso de estar completamente listo. El miércoles 19 de febrero llegó con el cielo despejado y una luz de invierno tardío que prometía más temperatura de la que realmente tenía. Llegué al despacho de Montoya a las 9:45 con la documentación organizada en una carpeta gris, cada bloque en su posición, cada referencia accesible sin necesidad de buscarla bajo presión. Remedios había recibido la notificación formal 4 días antes, a través del despacho del letrado, con la indicación de presentarse acompañada de representación legal si lo estimaba conveniente. No le ofrecí ninguna explicación previa. Seguí con la rutina esos 4 días: trabajo, cenas habituales, el telediario. Lo que ocurrió entre ella y esa notificación lo observé desde la distancia que llevaba meses construyendo. Estuvo más callada que de costumbre. Revisó el teléfono con una frecuencia fuera de lo normal. El jueves salió con la excusa de una gestión y tardó casi 2 horas. Cuando regresó tenía la expresión de quien ha escuchado algo que no terminaba de querer confirmar. Había contactado a un abogado. Era exactamente lo que correspondía hacer. El letrado que llegó con ella se llamaba Domingo Serrano Cuesta, 53 años, traje azul marino, maletín de piel con las esquinas desgastadas. Conocía su nombre del sector porque había llevado procesos mercantiles en el Eixample durante los últimos años. No era un adversario sin recursos, pero tampoco llegaba con la ventaja que habría necesitado. Remedios entró sin mirarme directamente. Se sentó al otro lado de la mesa con Serrano a su derecha y colocó las manos sobre la madera con la postura de quien todavía no ha decidido exactamente cómo comportarse durante los próximos 90 minutos. Era la primera vez en más de 4 meses que nos encontrábamos frente a frente, sin la arquitectura de la vida cotidiana entre nosotros. Montoya condujo la sesión con la sobriedad técnica que lo caracterizaba, sin ninguna inflexión emocional, sin ningún elemento que no fuera estrictamente necesario para lo que aquella reunión debía producir. Comenzó por el régimen de gananciales y la solicitud de divorcio. Lo enunció como se enumera cualquier procedimiento, con terminología precisa y sin dramatismo innecesario. Remedios escuchó con la mandíbula ligeramente tensa. No interrumpió. Entonces Montoya abrió la carpeta y comenzó a colocar los bloques de documentación sobre la mesa. Primero las fotografías del informe de Emilio Cuadrado, el portal del edificio de San Gervasi, la terraza del restaurante de Pedralbes, las fechas impresas en la esquina inferior de cada imagen. Remedios ajustó los hombros en un gesto mínimo, una rigidez que no había tenido hasta ese instante. Esas imágenes no prueban nada que no pueda explicarse como «Permita que terminemos», dijo Montoya con una cortesía que no dejaba margen para la réplica. Continuó con el análisis financiero. Los 27.400 euros. El desglose cronológico desde enero de 2021. La metodología de reducción progresiva en los importes. La cuenta particular cuya existencia nunca había aparecido en ninguna conversación entre nosotros en casi 3 décadas. Serrano tomaba notas sin levantar la vista. Remedios dejó el bolígrafo sobre la mesa en algún punto de esa exposición. Esa cuenta la abrí para gastos personales que prefería no mezclar con lo doméstico. 27.400 euros en 22 meses. Montoya no lo dijo con ironía. Lo enunció como dato, que era considerablemente más eficaz que cualquier sarcasmo. Con esta documentación, la calificación jurídica de esos movimientos no admite la interpretación que usted propone. Serrano apoyó brevemente la mano sobre el antebrazo de Remedios, el gesto universal de quien le indica a su cliente que deje de hablar por el momento.
En todo ese tiempo, yo no había pronunciado una sola palabra. La miré entonces directamente por primera vez desde que habíamos entrado, no con hostilidad, con la atención limpia de quien puede observar algo por fin, sin ninguna necesidad de disimular lo que ve. Remedios sostuvo mi mirada durante unos pocos segundos y luego la desvió hacia la ventana. Fue el único instante de toda la reunión que me costó algo físico. No la rabia ni el dolor en sí mismos, sino la verificación concreta de que lo que había existido entre nosotros terminaba en ese momento de manera visible e irreversible, que 28 años no desaparecen porque algo los haya contaminado hacia atrás, pero que esa realidad tampoco cambia lo que estaba ocurriendo en esa sala. Lo que siguió fue técnico, metódico y completamente desapasionado. Serrano solicitó plazo para revisar la documentación completa. Montoya fijó los tiempos. Se trataron la vivienda familiar, los activos vinculados a Herrero en Asociados y la reclamación civil por los fondos desviados. Cada punto abordado con la frialdad de un inventario. Remedios habló poco. Cuando lo hizo, fue en términos concretos, sin intentar ya ningún relato alternativo que la documentación pudiera desmontar en menos de 30 segundos. La reunión concluyó a las 12:23. En el pasillo, mientras los letrados intercambiaban algunas palabras al fondo del corredor, Remedios se detuvo a mi lado con el abrigo todavía doblado sobre el brazo. ¿Cuánto tiempo llevas preparando todo esto? Los meses suficientes para hacerlo bien. Me miró. En su expresión no había lo que yo habría anticipado. No había derrumbe ni hostilidad declarada. Había algo más cercano al reconocimiento de quien comprende, con demasiado retraso, la dimensión real de lo que tenía frente a sí sin haberlo visto. No pensé que fueras capaz, dijo. Ya lo sé. Ese era el problema de fondo, y los dos lo sabíamos sin necesitar añadir nada más. La segunda reunión de esa jornada ocurrió a las 16 horas en una sala que Montoya había reservado específicamente para ese encuentro. Gustavo Llorente llegó con su propio abogado, un hombre más joven que llevaba la atención de quien no tiene la experiencia suficiente para disimularla del todo. Montoya expuso en 10 minutos exactos la posición de mi parte, la documentación existente, su vinculación con el proceso de divorcio en curso y la notificación formal de que cualquier contacto futuro con Remedios durante el procedimiento o con cualquier miembro de mi familia podría derivar en acciones complementarias con consecuencias considerables para su situación personal y profesional. Gustavo escuchó con los ojos fijos en la superficie de la mesa. No realizó ninguna declaración. Su abogado habló en su nombre durante los últimos minutos, con la brevedad de quien sabe que su cliente no tiene margen real para extenderse. Firmó el documento de reconocimiento y compromiso antes de que la reunión alcanzara los 35 minutos. Salió sin cruzar la mirada conmigo en ningún momento. De vuelta en la oficina, cerca de las 6 de la tarde, Amparo me encontró en el pasillo y me preguntó si había tenido buen día. Le respondí que largo pero resuelto. Asintió con la naturalidad de siempre y siguió su camino sin insistir. Me instalé en el escritorio con el despacho ya en silencio. A través de los ventanales de l'Eixample, las luces de los edificios de enfrente comenzaban a encenderse una por una en la tarde que cerraba. Cientos de ventanas iluminadas, cada una con su propia historia girada hacia adentro, completamente ajenas a lo que había ocurrido esa jornada a pocas calles de allí. Coloqué frente a mí el expediente del viaducto que llevaba semanas esperando en el borde del escritorio. Por primera vez en 4 meses, lo único que había dentro de esas páginas eran cálculos de ingeniería. El proceso de divorcio concluyó el jueves 12 de septiembre, 8 meses después de aquella reunión de febrero en el despacho de Montoya. 8 meses durante los cuales Herrero en Asociados siguió funcionando con la precisión de una maquinaria que no depende del estado emocional de quien la dirige. Cerramos 3 contratos nuevos en el primer semestre. Firmamos la licitación de un proyecto de infraestructura viaria en Tarragona que llevaba 2 años en fase de estudio, y Amparo organizó la primera revisión de resultados en la que yo llegué con toda la documentación preparada sin que nadie tuviera que recordármelo. Afuera,
el tiempo seguía girando con su indiferencia característica. Dentro, las cosas tenían su propio calendario. La vivienda familiar quedó a mi nombre, con cargo económico compensatorio acordado dentro del proceso. Remedios se había instalado en un piso de alquiler en el barrio de Gracia, del que me enteré sin haberlo buscado, a través de un comentario indirecto de Amparo, que a su vez lo había escuchado de alguien sin importancia. No pregunté nada más. No me correspondía y tampoco me interesaba. La restitución de los 27.400 euros se ejecutó mediante transferencia bancaria el lunes 15 de septiembre, 3 días después del cierre formal del procedimiento. Montoya me envió la confirmación en un mensaje de 4 líneas, con su sobriedad habitual. Lo leí desde la mesa del desayuno, solo en la cocina de un piso que ahora tenía dimensiones distintas por las mañanas, y no experimenté ninguna de las sensaciones que uno esperaría encontrar al recibir esa clase de noticia. No satisfacción, no alivio en el sentido que alivia algo que duele, solo la confirmación objetiva de que lo que tenía que estar en orden, estaba en orden. Herrero y Asociados salió del proceso sin cesión de participación alguna. La valoración pericial que habíamos construido con tanta precisión durante el otoño anterior resultó ser exactamente tan sólida como Montoya había anticipado. El patrimonio que había tardado décadas en levantar quedó intacto, y esa integridad no me produjo orgullo particular porque nunca lo consideré un logro personal, sino simplemente la corrección de algo que nunca debería haber estado en riesgo. Amparo lo supo cuando el proceso ya había terminado. Lo mínimo necesario para entender por qué ciertos aspectos de los últimos meses habían tenido la textura que tuvieron. Lo recibió con la discreción que la caracteriza desde que la conozco. Bien hecho, fue todo lo que dijo, y en su manera de pronunciarlo había una solidez que no necesitaba palabras adicionales. En octubre, exactamente un año después de la boda de Nerea, Íñigo me llamó. No era la primera vez que lo hacía desde que el procedimiento se había activado. Habíamos mantenido el tipo de contacto que 2 personas conservan cuando el vínculo que los une está sometido a una tensión que ninguno de los dos generó. Íñigo siempre había sido directo y esa vez no fue diferente. Nerea querría verte, Valentín. Lo sé. No te pido que pase nada que tú no quieras que pase. Solo te digo que está teniendo un año difícil. Íñigo. Hice una pausa. Cuida bien de ella. Y cuida bien de vuestro matrimonio. Eso es lo que te pido. Colgué sin dramatismo, con la misma serenidad con que había aprendido a mover las piezas complicadas de todo este proceso, sin que la emoción desbordara la precisión. Nerea me había llamado 2 veces antes de esa llamada de Íñigo. La primera en junio, cuando el proceso todavía estaba activo. La segunda en agosto, con una voz que tenía el peso de quien ha ensayado mentalmente una misma conversación demasiadas veces antes de marcar el número. Las 2 veces la escuché. Las 2 veces respondí con lo estrictamente necesario y cerré sin dejar espacio para la parte que ella quería alcanzar. No era incapacidad de perdonar, no exactamente. Era la comprensión de que ciertas formas de confianza no se restauran con el tiempo ni con la voluntad de quien las fracturó, porque nunca fueron rotas deliberadamente, sino simplemente administradas con una prioridad diferente a la que uno esperaba. Y esa clase de grieta no sangra, pero tampoco suelda de la misma manera en que lo hacía antes de existir. La quería. Eso permanecía intacto con la misma solidez de siempre. Pero la manera en que la quería había cambiado su configuración. Era un afecto que ahora operaba con una distancia que antes no existía. Y esa distancia no era punición calculada, sino simplemente la forma que tomaba el amor cuando la ingenuidad ya no está disponible para sostenerlo como antes. Me mudé en noviembre a un piso en el barrio del Escorts, 4ª planta de un edificio con orientación este, cuya reforma había supervisado parcialmente 8 años atrás. Lo elegí porque conocía sus líneas de carga y porque desde el balcón se divisa una franja del Tibidabo que por las tardes tiene una luz particular que no termina de describirse, pero que uno reconoce como propia desde la primera vez que la mira. Lo amueblé con criterio funcional y sin urgencia. Libros que habían permanecido almacenados durante años
sin espacio en la casa anterior. El escritorio de roble que era de mi padre y que Remedios siempre había considerado incompatible con la estética del salón. Los planos originales de los primeros proyectos de Herrero e Asociados, enmarcados en el pasillo, que antes habían estado enrollados en el estudio por las mismas razones estéticas. Era un espacio que se parecía a lo que yo habría elegido si hubiera elegido para mí desde el principio. El primer lunes de diciembre, llegué a la oficina con el proyecto del viaducto de Tarragona, en fase de revisión final, y la agenda de enero ya organizada con los contratos pendientes. Amparo había dejado sobre mi mesa una taza de café y un informe de cierre de año que todavía olía a papel recién impreso. Me senté. Afuera, Barcelona tenía ese diciembre particular suyo, la ciudad que nunca termina de rendirse del todo al invierno, que conserva cierta temperatura en las terrazas hasta tarde y que guarda en las Ramblas esa mezcla de movimiento y permanencia que la distingue de cualquier otro lugar que conozco. Pensé en Nerea, no con la punzada aguda de los primeros meses, sino con la quietud de quien acepta que ciertas distancias no se cierran porque uno lo desee, sino porque hay una razón estructural detrás de ellas que no desaparece con el simple paso del tiempo. Pensé en Remedios, sin rabia, sin el peso específico de los meses anteriores, con la neutralidad de quien ha procesado algo hasta su estado final y lo ha archivado en el lugar donde ya no genera interferencia con lo que viene a continuación. Y pensé, por primera vez desde aquella noche del 14 de octubre en el Parador de Cardona, en lo que había delante. El escritorio de roble de mi padre, la taza de café encima, Amparo al otro lado del pasillo, la franja del Tibidabo por las tardes desde el balcón, 30 años de trabajo que seguían en pie exactamente donde los había dejado, sin cesión ni merma, porque los había construido sobre algo que nadie había podido tocar. No era una imagen de llegada, era simplemente lo que quedaba cuando uno deja de cargar lo que ya no le pertenece. Lo suficiente para empezar. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.